¿Alguna vez te has preguntado por qué tus oraciones no son respondidas? Sabes algunos pasajes, hablas con Dios, pero de alguna manera muchas de tus oraciones no reciben respuesta. Me pregunto si alguna vez has reflexionado sobre esto. ¿Has pensado en Dios a quien le diriges tus oraciones? Tal vez dirás que todo el mundo cree en Dios, pero no todos creen en el único Dios verdadero. Y muchos claman a un Dios y esperan que sea Dios quien les responda. Así que cuando sus oraciones no son contestadas, dejan de orar y piensan, bueno, la Biblia no es la verdad. Sin embargo, toda la Biblia es verdad desde el principio hasta el fin. Por eso deseo que prestes atención a este mensaje, porque puede ser que descubras una de las razones por las cuales tus oraciones no son contestadas. Pon atención. Vamos al capítulo 12 de los Hechos. Este es un pasaje conocido, y deseo que leamos varios versículos, quizás la mayor parte del capítulo. Desde el primer versículo dice así: En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano para maltratar a algunos de la iglesia, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces durante los días de los panes sin levadura, después de la Pascua, y habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 4 grupos serían 16. Estaban allí para custodiarlo, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Recordemos eso. ¿La iglesia dirías que ora sin cesar? ¿O dices, pues no sé si sea sin cesar o no, simplemente oro? Bien, veamos lo que ocurre aquí, y quizás descubramos algo sobre nuestra propia vida de oración. Así que, Herodes mató a Jacobo, y al parecer eso satisfizo a los judíos que odiaban a los cristianos. Por lo que Herodes pensó que eso funcionó bien, así que arrestó a Pedro y lo encarceló. Entonces Pedro ahora está preso, y su muerte era inminente. Era evidente que su intención era matarlo, que su intención era traerlo delante del pueblo y matarlo con una espada como hizo con Jacobo. Pensó que agradaría a los judíos matando a los cristianos. El resultado es que los cristianos se reunieron, dice la Biblia, en la casa de María. Se reunieron a hacer oración por Pedro. Ahora recuerda, quizás a Jacobo lo mataron sin advertencia alguna, así que allí estaba Pedro, su líder, que sería asesinado. Ellos lo sabían. Así que oraban, pero batallaban hasta cierto punto porque ya Jacobo había muerto. ¿Sabían cómo los romanos trataban a sus presos? Así que oraban y oraban para que Dios los liberara. Deseo que leamos varios versículos, si eres tan amable. Veamos el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y, tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así, y le dijo, «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliéndole, seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Y qué sucede? Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahora, deseo que pensemos en algo.
Hay dos palabras aquí que captaron mi atención al leerlo, y lo leí muchas veces. Si volvemos al versículo 5, note que dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Escuche, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y esas dos palabras me saltaron a la página: a Dios. Si yo le preguntase, ¿cuál es el Dios a quien ora? Lo más probable es la mayoría aquí sentados, y la mayoría de los creyentes dirían: bueno, le oro al Dios verdadero. Cuando oro, es en Él en quien pienso. Pero deseo que piense en la gente que ora, que no necesariamente ora al único Dios verdadero. Lo que he descubierto es esto al hablar con alguien que no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, y hablan de orar, y pregunto: ¿a quién le ora? Bueno, yo oro a Dios, pues. ¿Quién es ese Dios? El Dios a quien le oro, y mientras más hablo con ellos, más escucho y descubro esto. Mucha gente ha creado mentalmente su propio Dios, y puedo decirle cómo es. No necesariamente santo, eterno y todo lo que, pero es el Dios que han creado en sus mentes acorde a su estilo de vida, acorde a la forma que quieren vivir, para que no haya mucha convicción. No solo eso, sino que se han defendido de los cristianos. ¿Cree usted en Dios? Claro que sí. ¿Qué clase de Dios? No es su problema. La religión es un asunto privado, y tengo mi propio Dios, y no se dan cuenta que se ponen al descubierto al decir eso. Tengo mi propio Dios, y no es problema de nadie, y pienso que la religión es un asunto muy, muy privado. Entonces, ¿quién es ese Dios? No pueden decir quién es, porque han creado su propio Dios, y Dios está de acuerdo en lo que quieren hacer, a dónde quieren ir, cómo quieren decir, lo que quieren beber, o qué clase de relaciones sexuales quieren tener. O sea, ese Dios les cuadra a la perfección. Y dicen que si creo en Dios, si creo, le oro, sí oro. ¿Qué le dicen? Bueno, ya no es Dios. Es un Dios que han creado en sus mentes. Pero mire, nunca le dirán que es santo, justo, que es Dios de juicio, que odia el pecado. No dirán eso. Hablarán del Dios que ha seguido cada uno de sus deseos y su estilo de vida. Y muchas personas al orar no le oran a Dios. Alguien dirá: pues, ¿a qué clase de Dios oran los cristianos? Le diré: Él es el Dios que creó el mundo. Él es el Dios que destruyó el mundo mediante el diluvio. Es el Dios que nos dio los 10 mandamientos. El Dios que derribó los muros de Jericó. Él es el Dios que dio los salmos a David. Él es el Dios que nos ha dado al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Ahora, si ese no es el Dios a quien usted te ora, tiene uno hecho en casa y no funciona. Él es Dios santo, es Dios justo, es Dios perfecto, es Dios quien escucha y contesta oraciones, es Dios quien nos ama incondicionalmente, es el Dios quien perdona nuestros pecados, pero no tolera el pecado porque sabe que el pecado destruye a la gente que Él ama. Quien no tiene ese Dios, no tiene a Dios, sino un Dios hecho en casa, uno que se ajusta a sus gustos. Escuche, quien no tiene poder para prometerle nada, nada, podemos decir por el pasaje bíblico, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. ¿Qué puede decir de eso su Dios? Esto es lo que puede decir. Bueno, supongo que todo se vuelve nada, desaparezco. No es así. Bueno, supongo que Dios es Dios de amor. Trata a todos por igual. No es así. Puede inventarse toda clase de excusas acerca de su Dios, sin hablar del juicio, sin hablar de rectitud y sin hablar del día del juicio final, sin hablar acerca de comparecer frente al Dios Santo y dar cuenta de su vida. Fíjese que no hablo del infierno. Quizás hable un poco del cielo porque cree que todo el mundo va para allá. ¿Es eso cierto? Claro que no.
Así que su Dios es Dios para usted, pero no puede hacer nada por usted. No tiene ningún poder, porque es un Dios creado por su imaginación. El Dios, que es el único y verdadero Dios eterno, es quien acabamos de describir hace un instante. Él es el Dios que nos dio los 10 mandamientos, las bienaventuranzas y los maravillosos pasajes que tenemos en la Biblia. Ahora, la razón por la cual pregunto a qué clase de Dios le ora es porque, si no le ora al único Dios verdadero, es indiferente en su vida. Ahora, estos creyentes supieron el encarcelamiento de Pedro, se juntaron y comenzaron a orar y a interceder por él. Y es interesante, al ver este pasaje, al pensar en lo que estaba a punto de pasar, que incluso en sus oraciones se dieron de haber batallado un poco, de ver si de uno de ellos había batallado. Y hace unos momentos vimos lo que pasó. Así que Pedro está preso. Dios manda un ángel, lo saca. Luego Pedro va a la casa de María. Sabía que oraban allí. Toca la puerta. Y una joven abre, dice la Escritura. Cuando llamó Pedro a la puerta, del patio salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, uno pensaría que hubiera abierto la puerta, y luego salió corriendo a decir, «Es Pedro». ¿Y qué respondieron? No puede ser. Tal vez sea un ángel, pero no puede ser Pedro. Mientras él seguía tocando, tratando de entrar. Ellos seguían decidiendo que no podía ser él. O sea, oraban sin cesar a Dios para que lo liberara. Y Dios lo libera. Y ellos siguen diciendo, no puede ser. Eso le dará una fe errante. Entonces, y ellos le dijeron, estás loca. Veamos esto. Han estado llorando y clamando a Dios. Y ella le dice, Pedro está a la puerta. Contestan, estás loca. Pero ella aseguraba que así era, mas Pedro persistía en llamar. Me pregunto lo que pensaba. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Así, Dios contestó su oración. Lo que deseo que veamos aquí es lo que deseo decir una y otra vez, porque no quiero que lo pierda de vista. La Biblia dice que oraban a Dios. Ahora permítame preguntar, ¿cuántos aquí oran a Dios? Ahora escuche bien. Lo que ocurre es que fijamos nuestra mente en Dios para orar a Él. Y citamos un versículo. Señor, dijiste que si pido cualquier cosa en tu nombre lo harías. Oro en el nombre de Jesús. Y comenzamos a orar. Y al rato ya estamos pensando en otra cosa, en algo más. Y perdemos a Dios en el medio. Y la forma de poner punto final es decir, en el nombre de Jesús. Amén. Ni sabemos lo que significa en el nombre de Jesús. Amén. Gran parte de nuestra oración no es provechosa porque no oramos a Dios. Oro a Dios por mis finanzas, por mi esposa o esposo. Oro a Dios por mis hijos. Oro por... O sea, Dios debe ser el principal en nuestra oración y nuestra mente. De lo contrario, nos distraen muchas cosas, como dijimos a veces, ni recordamos lo que era. Pensemos un momento en esto. Quizás tenga una lista de oración. Alguien dirá, yo me acuerdo de lo que quiero orar. No me diga eso. Sé que si no hacemos una lista de lo que nos concierne en realidad, no le daremos mucho énfasis. Y hay cosas nuevas que vienen a nuestra vida para que oremos. Cosas que escuchamos quizás nuestros amigos o seres queridos, etc. Mire, cuando se tiene una lista, gracias, amado Dios, por contestar esa oración. Gracias, buen Dios, por contestar esa oración. Si no tiene una lista, permítame preguntarle. ¿Cuántas veces se acuerda de todas las cosas por las que ha orado y que Dios ha contestado o no? Así que la oración es asunto serio, porque es la forma de comunicarnos con Dios si Él se comunica con nosotros. Entonces, sí tengo una lista, y si la veo, quizás no la repase todos los días, ni cada mes que me arrodille a orar. Sin duda no lo hago así,
por la sencilla razón que la lista se vuelve más larga, pero Dios es lo primordial. Le ora al Padre Celestial por esto, y no voy a seguir orando y ponerme a pensar en otra cosa y olvidarme a quién oro y cómo es Él. Dios es honrado cuando venimos a Él, es honrado cuando hablamos con Él, y Dios está dispuesto a escuchar y a contestar nuestra oración. Dios clama a mí, y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si Él puede partir el mar rojo, derribar los muros de Jericó y puede darnos los 10 mandamientos, puede contestar cualquier oración que sea conforme a su voluntad y plan para nuestra vida. Entonces, deseo que notemos algo aquí al respecto. Dice la Escritura, Iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sin cesar. ¿Sabe lo que eso significa? Que hay entusiasmo, hay fe, fervientemente. Permítame preguntarle, ¿ama a sus hijos con fervor? Con fervor significa de corazón, orar a Dios, sino para recordarnos lo que Él ha prometido cuando venimos a Él en oración. Así que orar con fervor, por ejemplo, cuando Jesús se enfrentaría a la cruz. Dice la Biblia en Lucas capítulo 22 que Él oraba intensamente, o sea, agonizaba. Me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que podría decir que oró fervientemente a Él? O sea, darse de todo corazón. Significa que quizás lloraba en nombre de alguien. ¿Qué decía el Señor? Haré lo que digas que haga, lo necesario para ayudarles en esta situación que estén pasando en el nombre de Jesús. Fervientemente es de todo corazón, y a menudo le decimos a alguien, oraré por ti. No deberíamos decir eso si no es nuestra intención. Ahora, si le digo a alguien que voy a orar por ellos, lo haré, y quiero hacer algo que me acuerde que les he dicho que oraré por ellos. Así que, a veces hablo de hacer una lista. Ahora, mucha atención. Si quiere que Dios haga algo, muchas cosas, venir a Dios una vez no es suficiente. No lo es. Porque hay ciertos asuntos para los que Dios necesita tiempo para poner las situaciones en orden, para contestar nuestras oraciones. Así que si solo una vez se dice, Dios no contestó mi oración, no le dio la oportunidad de contestar su oración como Dios quiere contestarla, del modo que reciba el crédito y usted sea bendecido. Y la próxima vez que tenga otra petición, recordará cómo irá Dios. Dice, clama a mí, y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que ni siquiera entiendes. Entonces, si toma muy en serio su vida de oración y las personas por quienes ora, hará algo que le recordará que siga orando hasta que Dios cambie las circunstancias. Por eso, tengo una lista. Dirá, ¿qué clase de lista? Simplemente escriba arriba, lista de oración, dele ese nombre. Y hace tiempo descubrí que es bueno colocarle la fecha. En este día comencé a orar. Tal vez en 3 días ya pueda colocar otra fecha oración contestada. Quizás sean 3 meses, 6 meses. Y he orado por algunas personas incluso más tiempo, y por algunas personas he orado y orado y orado, y sigo sin poner fecha. Mira, al menos lo recuerdo, y puedo seguir orando por esa persona que Dios le cambia de algún modo o provea en su vida. La pregunta es, ¿oro con fervor? ¿Por qué amo a esa persona? ¿Me intereso? ¿No oramos por todo el mundo del mismo modo? No lo hacemos. Mientras más cercano sea alguien a uno, quizás más oremos por ello. Más sinceras serán nuestras oraciones, o más intensamente oraremos por alguien a quien amamos genuinamente, o alguien que vemos que va en la dirección equivocada, y nos dice que oremos sin cesar. Y lo tercero que deseo que notemos aquí es esto, y es que la oración que mueve a Dios puede elevarse por quienes están en armonía, en acuerdo mutuo y en la voluntad de Dios.
Por ejemplo, si tengo una gran carga en mi corazón por algo, hablaré con alguien sentado aquí mismo, por ejemplo, y le diré a esa persona: esto es lo que realmente me preocupa, y oremos por esto juntos. Mire, hay algo en estar de acuerdo si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra seca de cualquier cosa que pidieran, le será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Así que hay algo en orar juntos. Y mire, mientras más profundo sea el dolor, mayor el sufrimiento, más probable será que le pida a alguien que ore por usted, no solo por usted, sino con usted. Y si yo le preguntase hoy, ¿cuántos tienen un compañero de oración? Alguien dirá: no necesito que nadie ore por mí. Claro que sí, todos necesitamos que oren por nosotros. Dios está dispuesto a darnos las necesidades, deseos de nuestro corazón. Sí, vamos a ir con un corazón limpio, una mente abierta, dispuestos a escucharlo y ser obedientes a Él. Lo más poderoso que podemos hacer es orar. Debemos orar a Dios con fervor de corazón. Debemos orar en su voluntad de lo que Él desea para nuestra vida. Y una de las mejores cosas que podemos hacer, nos ayuda y ayuda a otros, es tener alguien con quien orar. Mire, porque todos necesitamos rendir cuentas. Alguien que no quiere rendir cuentas está en algo indebido. Por eso es que no quieren rendir cuentas. Pero eso nos mantiene en la zona de seguridad en cuanto a lo que decimos, a dónde vamos, con quién vamos, cuánto gastamos. O sea, queremos ser responsables. Eso es seguro. Alguien dirá: quiero libertad para tener relaciones con quienes no debe rendir cuentas. Es seguridad para cada uno de nosotros, y Dios sabe que necesitamos andar seguros en su voluntad y en su senda. Así, en aquellos días, la iglesia era sabia. Se reunían y oraban para que Pedro fuera liberado. Y para la gran sorpresa de ellos, fue liberado. ¿Y qué pasó? Pedro vivió mucho tiempo después de eso. Ahora, le pregunto, si tuviera que descubrir su vida de oración en las noches. Vamos a entendernos. ¿Qué quiere decir con eso? Entiendo lo que dice, pero si solo ora de noche antes de dormir, le digo que terminará en problemas. Porque primero quizás esté casi dormido antes de empezar a orar, o ni sabe lo que dice. O sea, más vale que recite el rezo que recuerdo que mi madre me enseñó desde pequeño, antes de que supiera lo que pasaba. Ahora me acuesto a dormir, pido a Dios mi alma a guardarse, y muero antes de despertar. Le pido a Dios mi alma a tomar. Creo que es peor que nada. ¿No es la mejor forma de orar? Ahora nos reímos, pero la oración es asunto serio. Orar al Dios Todopoderoso mediante su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz y derramó su sangre por nuestros pecados. Orar al Dios Todopoderoso para ser salvo, en su Hijo Jesús. Asunto serio. Orar por nuestras necesidades es serio. Orar por unos a otros es serio. Orar con fervor cambia la vida de la gente y puede cambiar una nación. El pueblo de Dios debe orar. Amén. Padre, gracias porque te agrada que oremos. Contestarnos, dispuestos a fortalecernos, a edificar nuestra fe, enseñarnos a amarte. Oramos ahora en el nombre de Jesús, que cualquier persona hoy aquí, o donde escuche, o donde quiera que se encuentre, ayúdale a entender que para que sus oraciones cuenten, primero debe hacer un compromiso personal de su vida a Cristo, para el perdón de sus pecados, que abre la puerta a la oración y lo hace posible. Pero antes que eso, pase sería nulo, y solo palabras. Oramos que alguien hoy sea salvo. Quizás muchas personas serán salvas. Pero Señor, que hagas tu voluntad en sus vidas y en cada uno de quienes decimos ser creyentes. Clamamos en el nombre de Jesús, que nos guíes, que seamos personas de oración. Oro en el nombre de Jesús. Amén.
Comience su día con el Evangelio de Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica sólida. Hoy, en el programa En Contacto, ¿cómo caminar con Dios en tiempos difíciles? Todos pasamos por momentos sombríos en la vida que no entendemos por qué pasan ni por qué suceden en ese momento. Sucesos que nos agobian, en que no entendemos lo que ocurre, momentos en los que queremos claudicar, momentos que sentimos que todo es desalentador y estamos desamparados. Quizás esos momentos sombríos se deban a algo económico, alguna carga continua en su vida. O tal vez es que el matrimonio se destruye y significa un momento sombrío en su vida. Podría ser dolor por sus hijos si algo está sucediendo en sus vidas. Quizás ha perdido su empleo, o quizá es una enfermedad que avanza y avanza y avanza. Tal vez se han frustrado sus sueños más grandes y el futuro luce 6. Todos pasaremos momentos sombríos en la vida. No siempre entendemos por qué, pero en ocasiones son pasajeros. A veces se prolongan y no entendemos por qué Dios no los ha detenido hasta ahora. Pero, aunque eso pase, hay una forma de reaccionar, y Dios nos ha dado en su palabra los principios mediante los cuales debemos actuar en cada circunstancia de la vida, sin importar que sea. Y al hablar de andar en oscuridad, quiero asegurarme de que entendamos algo, y es que una cosa es andar en oscuridad y otra cosa es atravesarla. Ahora la Biblia dice, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, Pablo habla de nuestra relación con Cristo y dónde estamos en esa relación. Y sabemos qué dice en el primer capítulo. Él dice aquí, por ejemplo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así que los creyentes, dice Colosenses 1:13, que los creyentes no vivimos en tinieblas. Quizás pasemos por tinieblas, y hay una diferencia entre pasar por tinieblas, que son aquellos momentos de dificultades o de dolor en la vida, y no andar en una vida de pecado. Por ejemplo, dice en 1 Juan 1, escuche lo que dice. Él dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así que no se trata de vivir en tinieblas, no se trata de andar en oscuridad como una situación pecaminosa, sino de superar esos momentos sombríos en nuestra vida. Y de eso quisiera hablar en este mensaje, titulado ¿Cómo caminar con Dios en tiempos difíciles? Y quizás alguien diga, oh Dios mío, yo he pasado por eso. Pues, ¿qué hizo usted cuando pasó por eso? Y tal vez conteste, todavía estoy en eso. ¿Qué hace y cómo reacciona en estos momentos sombríos en su vida? Y deseo escoger la vida de José, por ejemplo. Y vayamos al capítulo 37 de Génesis, porque es interesante que, aunque no haya sido el más importante de los hijos de Jacob, los capítulos 37 al 50 del libro de Génesis hablan de la vida de José, y él es un ejemplo perfecto para que veamos y examinemos cómo Dios lo ayudó a pasar por un largo periodo sombrío. Así que deseo leer los primeros 4 versículos como un breve contexto de la vida de José. Algunos dirán, pues, ¿quién es José? Pudiera decirle todo sobre él en un par de minutos. Pero escuche estos versículos al comienzo del capítulo 37. Habitó Jacob, uno de los siervos escogidos de Dios, en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob, así que ya hemos hablado. Habla de eso, y esto es lo que dice. José, uno de sus hijos, y siendo de edad de 17 años,
apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel, ese era el otro nombre de Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, de la cual hemos escuchado, la túnica de muchos colores de José, una túnica en particular, muy especial, que su padre le hizo. La llamamos una túnica multicolor. Y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Así que permítame darle una idea de quién es él. José es el hijo menor de Jacob. Abraham, Isaac, Jacob, la línea genealógica de Dios. Entonces, sus hermanos lo odian. La Biblia dice varias veces cuánto lo odian porque él era el protegido. Entonces, cuando sale y trae el reporte a su padre, es un mal informe, así que lo ven como un soplón. Luego tuvo unos sueños. Uno de esos sueños era sobre unos manojos que representaban a cada hermano y se inclinaban ante el suyo que estaba en el centro. Eso los enojó mucho más. Luego contó otro sueño del sol y la luna inclinándose ante él. Así que la Biblia dice que lo odiaban por su actitud. Lo consideraban orgulloso, ególatra y engreído. Entonces su padre lo manda a vigilarlos. Ellos lo ven venir y dicen, ahí viene el soñador, y deciden matarlo. Al final, Judá, el hermano más importante en la genealogía Jesús, el león de la tribu de Judá, dice, es nuestro hermano, no debemos matarlo. Y viene una caravana, y dicen, está bien, no lo matemos, vamos a venderlo. Y lo venden a una caravana que lo lleva a Egipto. Y es comprado como esclavo por Potifar, que era capitán de la guardia de Faraón. Potifar lo lleva a su casa y le va de maravilla. Su esposa trata de seducirlo y lo pone en preso. Permanece allí por un tiempo. Faraón tiene un par de sueños, José los interpreta y termina siendo, después de este largo periodo sombrío, gobernador de Egipto. Con eso en mente, lo que deseo hacer es presentar 6 importantes principios que son muy valiosos y que todos debemos recordar al pasar por momentos sombríos. El primero es este, y asegúrese de escribirlos todos. El primero es este. Dios está con nosotros en los momentos difíciles. Este es el principio fundamental. Dios está con nosotros en momentos difíciles. Y quisiera que vea cómo Dios estuvo con José. Primero que nada, sus hermanos iban a matarlo. Dios estaba con él. Le habló a Rubén, y luego también le habló a Judá, así que, en lugar de matarlo, lo vendieron como esclavo a Egipto, y Dios seguía con él. Potifar lo compra entonces como esclavo, y al hacer eso, pasa esto. La Biblia nos dice cómo obró Dios en su vida en el capítulo 39. Llevado, pues, José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y les servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Así que ahora es el administrador absoluto de todo lo que posee Potifar. Pero pasa esto, y dice la Biblia, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, «Duerme conmigo», y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo,
He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y dice la Biblia que ella le hablaba a José día tras día. Él no la atendió. Ella le atendió una trampa. Cuando Potifar se enteró, claro, lo envió a prisión y ahora se encuentra preso. Dios estuvo con él todo su tiempo en la casa de Potifar. Ahora que está preso, escuche lo que dice este capítulo en el versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, «Así me ha tratado tu siervo», se encendió su furor, y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía, muy responsable. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ahora este es el ejemplo perfecto de que al pasar por dificultades, por tiempos sombríos en la vida, puede descansar en esta verdad. Así como Dios estuvo con José, sin duda estará con usted. ¿Acaso no dice en Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice, «No te dejaré ni te desampararé, no te abandonaré en ninguna situación, en ninguna circunstancia, en ningún momento». Dice, «Estaré contigo». Vayamos por favor al Salmo 139 y fíjese en este pasaje tan conocido de la Biblia y escuche lo que dice Dios en este pasaje en particular. Dice, por ejemplo, como pregunta el salmista, aquí en el versículo 7, «¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia?» Y la respuesta es a ningún lado. Y luego dice en el versículo 11 de este mismo Salmo 139, «Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí». Aún las tinieblas, fíjese bien, aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Por tanto, no importa lo que estemos atravesando. No hay tiniebla física a los ojos de Dios que Él no pueda ver. Y cuando todos pasamos por etapas sombrías en nuestras vidas, Dios ve cada sencillo evento y cada sencillo detalle. Así que, el principio básico cuando todos pasamos por momentos sombríos, no importa cuál sombrío, ni quién lo causó, ni cuál sea el origen, el principio fundamental siempre es este: Dios está conmigo en esta oscuridad, y como hijo de Dios tiene el derecho, tiene la autoridad, mire, el privilegio, la anticipación, la expectativa. Podemos tener confianza absoluta en esto, que no importa lo que enfrentemos, Dios nos acompañará en eso. Ahora quizás diga, pero ni siquiera soy cristiano. Entonces cancele lo que dije. Porque la promesa de que Dios está con usted, cuando ha rechazado a su Hijo Jesucristo, cuando ha despreciado la obra del Espíritu Santo, quien trata de convencerle y mostrarle cuánto le ama a Dios, cuando le ha dado la espalda a su Hijo Jesucristo, no tiene el privilegio, escuche, no tiene el privilegio de apropiarse de la presencia de Dios en su vida. Usted dirá, ¿acaso no dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo? ¿Cómo desarrollar una relación con Dios? Todos vinimos al mundo como pecadores. Mire, violamos los principios de la palabra de Dios, desobedecimos a Dios. Eso es indiferente. Si usted es hijo de Dios, Dios tiene un propósito muy específico al permitir cualquier dificultad que usted esté pasando en su vida.
Ve a la vida de José, por ejemplo. Dios estaba preparándolo, escuche, para un lugar de servicio que sería maravilloso, porque la verdad es que, humanamente hablando, José actuó como salvador de su familia, al traerlos a Egipto, salvador de toda la civilización egipcia en 7 largos años de hambre. Sin esa preparación, miles y miles de personas habrían muerto. Entonces, lo que al parecer era un acto vil de parte de sus hermanos, se volvió, mire, en un acto de salvación a los ojos de Dios. El principio muy simple es este: Dios tiene un propósito en todo eso. El tercer principio que deseo que notemos es este, y se trata, mire, la oscuridad durará tanto como sea necesario para que Dios cumpla su propósito. Quizás alguien diga, pues, ¿cuánto durará esto? ¿Cuánto sea necesario para que Dios cumpla su propósito? Si todos pudiéramos ver en la oscuridad y ver nuestra vida en el futuro, y pudiéramos ver lo que Dios ve que está haciendo en nuestra vida y lo que va a hacer, si pudiéramos ver a través de la oscuridad y ver el otro lado de la oscuridad lo que Dios tiene en mente, ¿sabe qué diríamos? Diríamos, sí, 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 sí. Y le diré algo, he vivido lo suficiente para saberlo, y he pasado suficientes dificultades en mi vida. Una de esas ocasiones, he reaccionado como lo haría cualquiera. Señor, ¿qué haces? ¿Por qué no salimos de esto? Vamos, sabes lo que tengo que hacer. ¿Sabe qué? No dijo ni una palabra. Silencio absoluto y total. Escuche bien. He vivido lo suficiente para saber que en cada una de esas ocasiones, cuando supere ese tiempo sombrío, lo recordé y pensé, oh, ya veo lo que estabas haciendo. Entiendo lo que hacías. Gracias, gracias, gracias. ¿Quisiera volver a pasar por eso? Por supuesto que no. Claro que no. ¿Agradezco que Dios me ayudó? Absolutamente sí. ¿Le agradezco por lo que aprendí? Sí, lo hago. ¿Quiero volver a pasar por eso? No, no, no. Dios tiene un propósito. Mire bien, Él iba a hacer a José el segundo al mando. En todos estos años que está haciendo Dios, está preparándolo para hacer ¿qué? Para ser gobernador de Egipto. ¿Y qué era importante? Que aprendiera, entendiera cada una de esas cosas. Y él aprendió las costumbres, el idioma. Además de eso, estaba aprendiendo a ser administrador en la casa de Potifar. En la cárcel, estaba aprendiendo a ser un organizador, aprendiendo a vivir bajo autoridad a los ojos de Dios, que estaba haciendo preparándolo para este gran lugar de servicio. Con frecuencia, queremos apurarnos por los malos tiempos. Y yo también, como usted, queremos apresurarnos y llegar a algo mejor, pero sabe que Dios sabe lo que quiere hacer con su vida. Así que, mire esto, todos sus tiempos sombríos vividos han sido de preparación, si ha reaccionado como es debido. Preparación, y ha habido tiempo de progreso en su vida que ni siquiera entendía, y José no entendía. Él nunca podría haber predicho lo que ocurriría. Por eso es que los principios son tan importantes. Y es que, escuche, Dios está cumpliendo un propósito en nuestra vida. Luego piense en esto. Considere todos estos principios. Y el cuarto es este. Aprendemos más en la oscuridad que en la luz. Aprendemos más en la oscuridad, en la penumbra, que en la luz. Piense en lo que aprendió José. Creo que una de las cosas que aprendió quizás fue más aprecio por su familia que antes, porque era como que todo le salía como quería. Quizás comenzó a darse cuenta de que una de las razones por las que sus hermanos lo odiaban tanto era porque él era el favorito de su papá, y tal vez se había aprovechado de eso. Entonces, cuando hablamos de aprender más en la oscuridad que en la luz, pienso que quizás él aprendió muchas cosas. Aprendió cuán fiel fue Dios con él en toda esta situación.
Aprendió que aún en sus momentos más sombríos, Dios seguía revelando su presencia y levantándolo sin importar dónde estuviera. Sin duda se dio cuenta y aprendió en este periodo que tenía dones y talentos. Por ejemplo, tenía dones y talento en el área de la administración y servicio que nunca hubiera sabido en la casa de su padre, donde lo complacían en todo y su padre lo prefería. Nunca hubiera entendido eso hasta que fue forzado a la situación en que estuvo. Fue obligado, así que aprendió mucho de sí mismo. Y sin duda aprendió dónde estaba él moralmente. Porque al ser tentado por la esposa de Potifar, al negarse a estar con ella, José aprendió que tenía una cualidad básica de moralidad divina. Lo tentaron. Y quizás siendo esa la mayor tentación de su vida, él pudo decir que no y alejarse. Aprendió mucho acerca de sí mismo, pero mire dónde lo aprendió: en la oscuridad. Luego, aún en los momentos sombríos, caminamos hacia la luz. Ese es un principio básico. Aún en los momentos sombríos, caminamos hacia la luz. Ahora vea la vida de José, por ejemplo. Cuando estaba aún con su familia, estaba caminando hacia la luz. Cuando fue echado en el pozo, aún se movía hacia la luz. Cuando se convirtió en esclavo y siervo en casa de Potifar, aún se movía hacia la luz. Fue acusado falsamente, seguía hacia la luz. Cuando estuvo preso, seguía avanzando hacia la luz. Así que, no subestime lo que Dios quiere hacer en su vida. Siempre nos movemos hacia la luz. Escuche, si nuestra atención está en Dios, Él siempre nos llevará a la luz. Incluso en nuestros momentos más sombríos son oscuros para mí, no lo son para Él. Así que donde sea que estemos en la vida, Dios siempre nos guía a la luz. Escuche, si me niego a seguir la luz que está frente a mí, quedaré en la oscuridad. Alguien dirá, pues, ¿cuánta luz nos dará Dios? Puedo decirle, ¿cuánta le dará, sea quien sea? Un paso a la vez. Ni siquiera un día a la vez, sino un paso a la vez. Lo que no nos damos cuenta es que, a menudo hay encrucijadas en la vía en nuestra vida, en un día cualquiera, y es que Dios quiere usarnos de maneras que nunca hemos soñado. Quiere impactar la vida de alguien que ni siquiera pensábamos que estaba observándonos o viéndonos. Como sea, Dios siempre nos lleva a la luz, pero si cierro mis ojos a su voluntad y su plan, y actúo a mi modo, ¿sabe qué pasará? Correré en círculos en la oscuridad hasta que diga, está bien, Señor. Voy a enfocarme en ti. Voy a confiar en ti, porque sé lo que dijiste. Dijiste, no te dejaré, ni te desampararé. Y con esas palabras dijiste que confiaría y creería en ti. No puedes quebrantar tu propia promesa y seguir siendo Dios, ¿verdad? Por lo tanto, sé que estás conmigo en esto, que estoy aprendiendo, progresando, avanzando hacia la luz. Estás cumpliendo tu propósito. Tienes algo específico en mente para mi vida. Mantén tu enfoque en Dios y ¿sabes qué? Siempre habrá una señal para saber exactamente qué paso dar, porque Dios te guía hacia la luz. Ahora te daré otro principio. Piensa en esto. Lo que aprendemos en la oscuridad debemos compartirlo en la luz. Lo que aprendemos en la oscuridad debemos compartirlo en la luz. Me refiero a ser sensibles y estar disponibles para las personas que nos rodean, que caminan en la oscuridad y atraviesan momentos oscuros, y no entienden y solo lanzan señales que dicen, necesito ayuda, ayúdenme. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios Todopoderoso te use para compartir lo que has aprendido? Y deseo retarte. Lo único que he hecho es decir, ¿sabes qué? Quiero ayudarte a ser una gran herramienta en las manos de Dios para ayudar a quienes están pasando por momentos oscuros.
Sin embargo, muchos piensan, ¿sabes qué? No otra persona, sino yo mismo estoy atravesando la oscuridad. Quizás has perdido a un ser querido y todo parece sombrío ahora. O algo le pasa a tus hijos y todo se ve oscuro. O el médico vino y te dijo, lamento decirte esto, lo siento, y todo se ve oscuro. La asombrosa y eterna, la preciosa y duradera palabra de Dios convertirá esos momentos en brillante luz. Si tan solo la lees, confía en que Dios es quien dice ser. Él volverá tus tinieblas en luz.